Hablemos un poco acerca de servidores, porque dice este versículo que si alguno aspira al cargo de obispo o alguno aspira obispado, buena obra desea hacer. Pero para servir hay que llenar requisitos, hay que ponerle diligencia, hay que estar dispuesto a representar a Dios. Diga conmigo, a representar a Dios. O sea, no se trata solo de cumplir en algo, sino se trata de representar a Dios en la tierra, y todo servicio en Dios requiere una entrega total, una entrega completa. Por eso los servicios que le damos a Dios no deben de ser a medias, no deben de ser cuando se pueda, cuando sobre tiempo y cuando pueda llevarlo a cabo, sino que debe de haber un compromiso con Dios. Y entonces dice que el que anhela obispado, buena obra desea hacer, es buena obra. Están los requisitos. Un obispo debe de ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, no un loco pues, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, no peleonero pues, sino amable, no contencioso, no avaricioso. También dice el versículo 4 que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y entonces hay requisitos para un servicio a Dios, de manera que nosotros podamos dar un buen testimonio y que nosotros podamos en ese servicio glorificar a Dios y en ese servicio crecer en Dios, crecer en el Señor. Ahora, si va conmigo a Hebreos, en Hebreos encontramos a seres que son enviados para servir. Hebreos capítulo 1. Dice el versículo 13, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le está hablando de los ángeles. Y entonces dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores? La palabra ministro, realmente está muy bonita la palabra ministro. Y está bonita porque quiere decir un servidor. Un servidor. La palabra diácono tiene que ver, o diaconía, quiere decir servicio. Cuando alguien dice yo tengo un ministerio, quiere decir yo tengo este servicio para dar. Este es el servicio que tengo. Y entonces los espíritus o los ángeles son espíritus ministradores. Me llama la atención cómo Dios trata y nos trata y trata este asunto, hermano, a través de espíritus. Porque dice Juan 4:24 que Dios es espíritu. Ya conmigo, Dios es espíritu. Aquí dice que los ángeles son espíritus. Y la Biblia nos enseña que nosotros, al ser como Dios, semejantes a Dios, somos espíritu. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pero los ángeles son espíritus servidores, espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. Entonces los primeros que miran la Biblia, obviamente, que deben de servir son los ángeles. Y ellos también son expuestos a un servicio en el cual deben de glorificar a Dios, deben de glorificar al Señor. Pero si regresa conmigo a Timoteo, en Timoteo 3, dice el versículo 6, 1 Timoteo 3, el capítulo que estábamos leyendo, donde dice el versículo 5 que si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá gobernar de la iglesia de Dios? Y entonces dice el versículo 6 que no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. El diablo también es espíritu, creo que es Efesios 2, donde dice que el espíritu de la potestad del aire, Efesios capítulo 2. El versículo 1 dice que Él, Dios, nos dio vida
a vosotros que estabas muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1. Versículo 2 dicen, los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y entonces dice que ese príncipe de la potestad del aire es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el príncipe de la potestad del aire es un espíritu también. Dios es espíritu. Los ángeles son espíritus, nosotros somos espíritus. El príncipe de la potestad del aire es un espíritu, el diablo es un espíritu, mi hermano, es un espíritu. Por eso Dios nos usa a nosotros para hacer su obra. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Pero también el diablo usa a personas, no a nosotros, usa a personas para hacer su obra. Un día que el apóstol Otto nos enseñaba acerca de eso en Chicago, recuerdo que agarró un billete a 20 y lo puso en el púlpito y le dijo, y entonces hizo un lado y dijo, diablo, róbate esos $20, te doy permiso que te robe esos $20. Y como nunca llegó el diablo, lo recogió y dijo, mejor los guardo, de cualquier manera nunca va a venir. Porque el diablo no puede robarse $20, necesita una persona para poder robarse $20. ¿Sí me entiende, verdad? Es un espíritu, es un espíritu. Entonces dice ahí, 1 Timoteo 3:6, dice que no un recién convertido, no un neófito, no sea que se envanezca. Y entonces en el servicio está el cuidado del envanecimiento. Recuerde que Hebreos 1:13 dice que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servir a causa de los que heredamos la salvación. Y entonces el diablo, obviamente el Señor lo reprenda, y los ángeles caídos y los espíritus malignos son espíritus que se envanecieron. No sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Porque el diablo fue enviado para servir, solamente que hay un problema en el servicio. Y el problema en el servicio es la vanagloria, es la envidia, el celo en el servicio. Esa es una cosa que ataca al servidor y que debemos de cuidarnos, debemos de poner atención que esa cosa no caiga sobre nosotros los que servimos. Porque el diablo se envaneció y el diablo cayó en condenación. Ahora, obviamente allá en el Edén, en Génesis, pero vaya conmigo a Ezequiel 28. En Génesis encontramos la serpiente. Esa serpiente antigua, el diablo, Satanás. Fíjese que en Ezequiel 28 dice el versículo 12 cuando habla de ese enemigo. Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 12. Dice, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro. Está hablándole a ese ser caído. Y dile, así dice el Señor Dios. Le dice, tú eras el sello de la perfección. Mírenlo cómo estaba este ser, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Y entonces le dice, en el Edén estabas, en el huerto de Dios. Ahora pensemos en ese diablo, Satanás, el Señor lo reprenda, que si estaba ahí y si está hablando del huerto de Adán, había sido enviado para servir. Para servir. Y obviamente él miraba una creación que Dios había hecho y que Dios había elegido y que Dios platicaba con esa creación. Y tuvo envidia. ¿Por qué? Porque aquel tiene un mejor lugar. Él habla con Dios. Él tiene comunión con Dios. Y empezó a maquinar esa serpiente antigua, el diablo, el Señor lo reprenda. Empezó a maquinar cómo hacer caer. Y empezó el engaño. Dice 2 Corintios que Eva fue engañada. Dice que un engaño en la cual cayó. Pero el servidor tiene un enemigo que es el celo, que es la envidia, que es la vanagloria. Y que debemos de cuidarnos porque Dios quiere bendecirnos abundantemente. Y Dios quiere que seamos ministros de honor. El primero que se goza en que seamos ministros de honor es Dios. Si aquella reina de Seba o de Sabá llegó con Salomón y se maravilló de los siervos que tenía Salomón, de su porte, de su vestidura, ¿se imagina los siervos de Dios?
Los servidores de Dios, es decir, nosotros, diga conmigo nosotros. ¿Qué porte, qué vestidura y qué privilegio tenemos en Dios? Cuando Dios le dio a Moisés las designaciones a las vestimentas, para las vestimentas del sacerdocio, vistieron al sacerdote que era único en el servicio, porque él hacía un servicio a Dios y era único. Pero dice la Biblia que dice: vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas que son para gloria y hermosura. Es decir, que realmente lo que Dios nos da es para gloria y hermosura. Pero yo debo de cuidarme de que no venga un maligno a tocar mi corazón. Que no venga, hermano, a que primeramente quiera envanecerme, porque el diablo se levantó, mi hermano, con orgullo. Bueno, sigamos leyendo ahí el capítulo 28 de Ezequiel. Dice el versículo 13: en el Edén estabas, en el huerto de Dios. Y dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, el oro. La anchura de tus encajes y de tus engastes y de tus encajes estaban en ti el día que fuiste creado, fueron preparados. Y le dice: tú, querubín protector. Y es que hay un servicio en proteger. Hay un servicio en bendecir. Es decir, que cuando Dios dice que va a cubrir, va a cubrir. Por ejemplo, los ministerios son para cubrir. El pastorado es para cubrir la congregación de parte de Dios. Es decir, que el hombre como pastor no tiene nada, porque sin Dios, ¿qué puede tener? Pero de parte de Dios se le da una autoridad para cubrir, para que el pueblo sea guardado, para que sea bendecido. Igual, obviamente, de la familia. Dios pone un cabeza de hogar para bendecir, para cubrir. Y como dijo un día el apóstol Otto, dijo: Dios no cubre la basura, Dios solamente cubre lo bueno. Y por eso Dios nos cubre a nosotros. Por eso Dios nos da bendición. Y entonces a este querubín le dicen: tú, querubín protector. Le dicen: ahí estabas. Dice: de alas desplegadas yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios. Versículo 15 dice: perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Entonces el servidor debe de cuidar su corazón. Porque queremos mantener las vestiduras. Queremos mantener las vestiduras sagradas, aquellas que nos levantan. Pero las vestiduras sagradas no deben de ser para enaltecer el corazón. Ahora Pablo dice que el neófito es el que se enaltece, el recién convertido. Y es que hay un dicho en el mundo que dice: el que nunca ha tenido y llega a tener, loco de gusto se quiere volver. Y al ser humano nos pasa, y lo importante es que eso no nos dure, que eso sea instantáneo. Pero al momento: Señor, yo te doy gracias, te glorifico, y gracias, Señor, porque me permites ser servidor. ¿Qué es el pensamiento de esta noche? Ser servidor. Debo de tener un pensamiento de servidor. ¿Qué privilegio me da Dios? Bueno, a mí de predicar la palabra aquí en el púlpito. Es un tremendo privilegio. Demasiado grande el privilegio. Pero debo entender que soy un servidor. Alguien para servir, para bendecir, para edificar. Y me gozo con que haya una palabra de Dios. Me gozo con que mi servicio sea útil. Pero no puedo enaltecerme, no puedo enorgullecerme, no puedo entrar en celo y en contienda, sino que debo de mantenerme dándole la gloria a Dios, agradecido con Dios por el privilegio que me da de servirle a Él. ¿Sabe que el servicio es adoración? Dice Mateo capítulo 4. Cuando el diablo le dice y le enseña los reinos de la tierra, del mundo. Dice el capítulo 4, el versículo 8, que otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Y Jesús le dijo: vete, Satanás,
Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y mire lo que dice, solo a Él servirás. Es decir, que nuestro servicio es una adoración a Dios. Mi servicio es una adoración a Dios. Cuando yo le sirvo a Dios, estoy adorando al Dios que me salvó. Me estoy entregando a un servicio. Por eso ese servicio debo de hacerlo, como dice la Biblia, limpio de manos, con corazón puro. Dice Salmo capítulo 15. Salmo capítulo 15 dice que ¿quién subirá al monte de Dios? Salmos capítulo 15. Dice el versículo 1. Señor, ¿estamos ahí? Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y mira lo que dice. El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Es decir, que la oferta de Dios para nosotros es habitar en el templo de Dios. En el día final, dice Apocalipsis que hay una ciudad donde Dios habita. Hay una ciudad, hermano, donde esa ciudad no tendrá necesidad de luz de sol, no tendrá necesidad de luz de luna, porque Dios mismo la iluminará con su gloria. Y ahí estarán los servidores de Dios en ese lugar. En ese lugar, hermano, estaremos los que estaremos sirviéndole a Dios. Diga conmigo, estaremos, seamos positivos, estaremos. Pero en ese lugar no entrarán los mentirosos, no entrarán los adúlteros, no entrarán los desleales. Pero ahí estaremos los siervos de Dios, sirviéndole a Dios. Habitaremos en su tabernáculo. Esa ciudad será un tabernáculo de Dios, donde Dios habitará. Y entonces dice ese versículo 1, dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y entonces dice, el que anda en integridad. Señor, quiero ser íntegro. Dice que el que obra justicia, que habla verdad en su corazón. Por eso lo que me interesa es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua. Mire, ¿cuántos queremos habitar en la presencia del Señor? Yo quiero habitar en la presencia del Señor. Y aquí me dice cómo habitar en la presencia del Señor. Cómo habitar en su tabernáculo. El que anda en integridad, el que obra justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Por eso nosotros a veces nos cuidamos de la gente, pero la gente no puede ni bien ni mal, mi hermano. Pero Dios, cuando digo no puede ni bien ni mal, estoy hablando de lo que verdaderamente vale y lo que verdaderamente es vida. Lo que Dios puede darnos. Saben, nosotros tenemos hasta cierto punto un problema, porque nosotros conocemos las cosas espirituales. ¿Quién dijo esa palabra? ¿Mi pastor? ¿O quién dijo esa palabra? Ya no nos dan a tole con el dedo, hermano. ¿Sí me entienden la expresión, verdad? ¿Sí? O sea, no nos engañan tan fácil, pues. Ya sabemos cuando es de veras y cuando no. Yo recuerdo que una noche tuve un sueño del Señor, por cierta situación específica. Y soñé 2 leones. Y un león era verdadero y otro león era de mentiritas. ¿Sabe por qué era de mentiritas? Porque parecía oso panda, hermano. Blanco con negro. De verdad parecía oso panda. Y yo dije, un león blanco y con negro, era como un oso panda, así. Y entonces entendí que no era verdadero, que era imitación. Y ya no nos engañan tan fácil. El problema que nosotros tenemos es de que nosotros conocemos lo espiritual. Y alguien que conocía lo espiritual era Jacob. Y Jacob, cuando él conoció lo espiritual y sabía lo que valía lo espiritual, él se aferró por lo espiritual. Y él dijo, yo quiero lo espiritual. Y cuando tuvo la oportunidad de que se lo vendieran, le dijo a Esaú, véndeme tu primogenitura.
te la cambio por un plato de lentejas. Y aquel dijo, me voy a morir, ¿de qué sirve? ¿De qué me sirve la primogenitura? El original no dice me voy a morir, sino que dice un día me voy a morir. ¿Y para qué me va a servir la primogenitura? Y le vendió. Porque ser el primogénito significaba ser el sacerdote de la familia. Significaba ser el que ministrara la presencia del Señor. Significaba ser el que presentara sacrificios delante del Señor, el sacrificio familiar. Y entonces él dijo, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo anhelo. Nosotros conocemos lo espiritual. Señor, yo quiero habitar en tu tabernáculo. Yo quiero habitar en tu monte santo. Y es que en el monte santo, mi hermano, la presencia del Señor disipa toda preocupación. Ahí es donde encontramos fortaleza. Ahí es donde el hombre se siente realizado. Porque el hombre dice, cuando tenga dinero voy a sentirme realizado. No es cierto, mi hermano. El dinero es una herramienta. El dinero es para lo que sirve solamente. Es una herramienta que realmente la necesitamos en esta vida y es parte de esta vida. Pero el dinero no hace que la persona se sienta realizada. Alguien dirá, cuando me case. Alguien dirá, si yo cambiara de marido, cambiara de mujer, tal vez ahora sí me sentiría contento. No es cierto, mi hermano. No es cierto. Uno se siente satisfecho solamente en la presencia del Señor. Solamente ahí uno se siente completo. Es donde nosotros podemos entrar y estar en el tabernáculo del Señor. Pero aquí dice ese capítulo 15. Dice que morará en un santo monte el que anda en integridad, obra justicia, habla verdad en su corazón. Dios mira tu corazón. Dios mira nuestro corazón. Por eso hay que venir delante del Señor. Señor, escudriña mi corazón. Fíjense que David decía, Señor, guárdame de los pecados que me son ocultos. Un día Dios me habló algo a mí y yo dije, yo no tengo eso. Y me puse a rascar y miré que hasta allá en el fondo. Oh, si tiene razón Dios. Ni modo que no tuviera razón Él, ¿verdad? Ni modo que yo supiera más que Él. Pero cuando Él me dijo, dije, no, yo estoy limpio. Yo estoy bien. Pero como Él lo dijo, pues obviamente tenía que rascarle. Me puse a rascarle y me di cuenta que allá en el fondo, oye, tiene razón Dios. Porque Dios conoce el corazón. La Biblia dice que si el corazón no nos condena, tenemos paz para con Dios. Pero hay que traer el corazón delante de Dios. Porque ahí delante de Dios no me puedo justificar. Ahí delante de Dios tengo que aceptar lo que Él me diga. Es como el que va con la balanza, mi hermano. Mire, pongo la balanza ahí para pesar cuántas libras peso. Me subo y no. Yo no peso eso. Y la balanza dice, ¿qué quieres que haga? Es que la balanza me dice la verdad. Lo demás es mentira. Pero cuando alguien me dice la verdad y cuando vengo delante de Dios, me pongo mi corazón delante del Señor, ahí sale a luz lo que tengo en el corazón. Ahí sale a luz que necesito parecerme a Dios. Y yo pensaba que era justo. Yo pensaba que era perfecto. Yo pensaba que hasta me deberían de dar las gracias por el servicio que le doy a Dios, fíjese. Pero cuando vengo delante del Señor me doy cuenta que me falta todavía. Y que debo de buscar servirle mejor al Señor. Mi actitud, ¿cuál es mi actitud? Porque dice ahí que el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Versículo 4, en cuyos ojos el perverso es menospreciado. Es decir, que a veces, fíjese que a veces el hombre malo lo levantamos en alto en nuestros ojos, hermano. Si no, mira el mundo. El mundo tiene sus héroes, pero algunos dicen que eran unos sanguinarios, hermano. Y es que el mundo tiene sus pros y sus contras. Uno dice, oh, nos ayudó, y otro dice, no, era un hijo del diablo. Aquí dice que aquel, versículo 4, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, es decir, no, eso es perversión.
Porque a veces decimos, no, allá en mi pueblo había un hombre que tenía 3 mujeres juntas, cada quien en su casa. Ese sí era hombre, dice. Ese sí era hombre de veras. Y Dios dice, no vas a habitar en mi presencia tú. Porque delante de ti la perversidad es levantada. Pero cuando la perversidad no es levantada, sino que la perversidad es bajada, eso no sirve. Eso no es bueno delante del Señor. Y entonces pongo delante de Dios mi corazón. Yo quiero habitar delante de ti, Señor. Yo quiero darle valor a lo que tú le das valor. Sigue diciendo ahí, dice que aquel que honra a los que temen al Señor. Mire, a mí, yo bendigo gente cuando puedo, pero bendigo más a los que honran al Señor. Cuando me doy cuenta que alguien le sirve a Dios y que lo puedo bendecir, digo, aquí puedo bendecir. Y allá afuera no tanto. ¿Por qué? Porque no honran a Dios, por supuesto, la necesidad, amén, es obra de caridad, obra de caridad. Hay que hacer obras de caridad, mi hermano. Hay que bendecir sin mirar su conducta. No digas, no lo voy a ayudar porque es un drogadicto, es un borracho. No, si tiene necesidad aquel de comer, ayúdalo y olvídate de lo que hace. Es una obra de caridad. Pero cuando bendecimos al que sirve a Dios, cuando bendecimos al que honra a Dios, cuando bendecimos la obra de Dios, dice que el que honra a los que temen al Señor, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Mire la integridad que Dios busca en nuestro corazón. Cuando yo voy a Corintios 13 y habla de las características del amor, yo digo, Señor, eso es lo que yo necesito. Necesito tener ese deseo en mi corazón de bendecir, de edificar y de gozarme. Y de que mi corazón sea limpio delante de ti. Dice ahí, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia. El que su dinero no da a usura o a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Entonces, cuando yo vengo delante del Señor y le digo, Señor, yo quiero servirte en tu tabernáculo. Quiero servirte en tu casa. Quiero servirte en tu misma presencia, Señor. Mire, ¿por qué Israel se buscaba problemas en el desierto? ¿Sabe por qué? Porque Dios iba con ellos. Es decir, que yo estoy consciente que un hijo de Dios que se porta mal, hermano, le cae corrección. Un hijo del diablo se porta mal, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque el hijo del diablo hay un día final para él. O sea, él no necesita corrección ahorita, hay un día de juicio en el final. Pero el hijo de Dios no. Por eso cuando veo que a alguien lo corrigen o cuando a mí me corrigen, digo, eso es señal de que soy hijo de Dios. Cuando hago algo malo y ese algo malo me detiene, Señor, te doy gracias porque soy tu hijo, Señor. Porque pensé que la podía hacer y que nadie se iba a dar cuenta y que me iba a salir con la mía y me salió al revés el asunto. Y digo, Señor, gracias, Señor. Pero el impío no, el impío hace lo malo y no le pasa nada. Sale feliz. ¿Por qué le va a pasar? Si hasta los demonios le decían al Señor Jesús, ¿acaso has venido a atormentarnos antes de tiempo? Hasta ellos saben que hay un tiempo. Hasta ellos saben que hay un día. Pero cuando el Hijo de Dios es corregido, yo me gozo, mi hermano. Ahí que si un día Dios te corrige, dile, Señor, gracias. Un día yo andaba pensando diabluras, literalmente diabluras, hermano. Completamente. Yo trabajaba, estoy hablando hace más de 20 años. Andaba trabajando y en el techo de la casa. Y iba cargando yo algo, no recuerdo que iba cargando. Y no le puse el pie bien a la viga donde tenía que pisar y me fui con todo, hermano. Y la costilla aquí pegó en el mero filo de la viga, pero con todo el cuerpo. Me preguntaban, ¿estás bien? No podía responder, hermano. No podía responder. Es que el aire se sale. ¿Estás bien? Espérame, ahorita te contesto. No puedo.
Y ese día le dije, Señor, gracias. Estuvo re bien, Señor. Porque estas diabluras que andaba pensando ya no eran correctas. Ya no. Ya estas son para los hijos del diablo, no para los hijos de Dios. Pero usted como es santo, usted no sabe de lo que le hablo. Pero le voy a platicar que a veces uno anda maquinando cosas. Ya tenía casi un par de días maquinando cosas, hermano. Y cuando me metí ese golpe, gracias, Señor. Eres tan bueno, Señor. No porque me metiste este golpe, sino como porque permitiste que me pasara. Yo dije, sí, me quebré las costillas, pues qué otra cosa. Todo morado, hermano. No podía ni reírme, ya tenía casi la semana, hermano. Yo no podía ni reírme siquiera. No quería que me hicieran reír porque... Pero yo dije, gracias. Gracias, Señor. Si no, no estuviera aquí. Si no, no estuviera sirviéndole a Dios el día de hoy. Pero su misericordia permitió que pasaran cosas. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que no es la única vez que me ha pasado. Eso es lo peor de todo, que no es la única vez. Así es que cuando a usted le pase algo, dígale, Señor, gracias, Señor. Porque me enderezas. Me pones en el camino de manera que yo reaccione. Yo creo que Dios primero nos habla, hermano. Yo creo que Dios primero nos prende una luz amarilla. ¡Ey! Ya viene la luz roja. Y nos tiramos la luz roja, hermano, de cualquier manera. No hay policía. Estoy hablando internamente. Y Dios nos empieza a hablar. Y nos empieza a dar señales. Pero cuando no entendemos las señales, el barranco está enfrente, hermano. Y para que no nos vayamos al barranco, nos metemos un golpe antes de llegar al barranco. No va a ser que perezcamos en el camino. Y entonces tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Porque somos siervos de Dios. Diga conmigo, soy siervo de Dios. Porque tú le sirves a Dios, no al pastor, no a los hermanos. Tú le sirves a Dios. Y Dios es el que te va a dar la recompensa. Y Dios es el que está mirando tu servicio. Y Dios es el que dice, hijo, yo quiero que tú me sirvas en mi templo y en mi presencia. Que me sirvas delante de mí. Y por eso yo debo de aprender a honrar a Dios y que mi servicio no esté contaminado por el enemigo. Porque dijo Ezequiel que en el huerto estaba ahí el diablo. Ahí estaba ese querubín protector. Se envaneció. Trató de engañar. Bueno, si no es para mí, tampoco para ustedes. Y engañó a Eva. Y le ofreció otra cosa. Por eso, mire, hermano, cuando un cristiano a propósito se lleva a otro cristiano al mundo, ese tiene maldad en su corazón. Ese sabe que le va a ir mal al otro. Pero con maldad y con engaño se lo lleva al mundo. Por eso, no, mi hermano, sí. Yo no me voy a ir al mundo nunca, gracias a Dios. Pero si un día, poniendo algo figurativo, me fuera, me iría solo, mi hermano. No llevarme a nadie. Yo no quiero ser causante. Yo tengo que tener un corazón. Bueno, sigamos, porque corre el tiempo y toqué versículos que ni traía siquiera. Dice Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Por hoy en tu servicio a Dios, mira tu corazón, porque cuando Abel y Caín trajeron la ofrenda delante del Señor, la Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Primero miró a Abel. Diga conmigo, primero a Abel. Antes de mirar su ofrenda. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo eso salvarás al que te escucha. No le dijo cuídate de la doctrina primero le dijo cuídate de ti mismo. Y después le dijo cuídate de la doctrina, porque haciendo esto salvarás a los que te escuchan. Y entonces primero debo de cuidarme yo mismo. Tener cuidado, mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Mateo 20:20 dice que se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso es buscando la posición. Jesús le dijo, no sabe lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos dijeron,
podemos. Entonces, primero, hay copas de obediencia. Diga conmigo, copas de obediencia. Porque el Señor Jesús tenía una copa delante de Él. Y Él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y les dice, ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber. Y aquellos valientes dijeron, podemos. Y Jesús les dice, mi copa ciertamente beberéis, versículo 23. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda, miren lo que dice, no es mío el concederlo. Algo debo de saber, que yo no puedo conceder lugares. Tú podrás ser mi cuatacho, pero yo no te puedo conceder un lugar en el reino de Dios. El que concede los lugares es Dios. Si hasta Cristo Jesús dijo, no es mío ponerte a mi derecha y a mi izquierda. Mire, dice, cuando estés en tu trono, cuando estés en tu reino, que tengas a mis hijos uno a cada lado, que sean los que siguen en la autoridad después de ti. Dijo, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Dijeron, podemos. Obediencia hasta la muerte. Y dijo, mi copa la van a beber, no se preocupen por eso, la van a beber. Pero el concederlo y darles el lugar, no soy yo. ¿Ya te diste cuenta que yo no te puedo dar unción a ti? Yo no puedo. El que te la da es Dios. Ahora sí que si la tienes, la tienes. Si no la tienes, no la tienes, mi hermano. ¿Y se puede buscar, pastor? Claro que se puede buscar. Él les va a decir cómo buscarla. Teniendo un corazón de servidor. Pero aquí no se trata de que, bueno, voy a portarme bien con el pastor para que él me dé de lo que tiene. No puedo dártelo a menos de que Dios diga. Por eso cuando Dios quiere que tú recibas, vas a recibir. Y cuando Dios no quiere que recibas, aunque el pastor quiera, mi hermano. Mire, yo miro en la Biblia, por ejemplo, Eliseo con Elías. La unción era para Eliseo. Pero Eliseo tuvo que quedarse hasta el final, permanecer, diga conmigo, permanecer. Tuvo que quedarse hasta el final. Y no pudo recibirla ni cuando él quería, ni cuando Elías quería, sino cuando Dios quiso que recibiera. Y aquí hay algo. Cuando recibes no te la pueden quitar. Porque Balaam dijo, yo he declarado bendición sobre Israel, no la puedo quitar. Balac le dijo, mira, ven, te voy a dar esto, mi casa te voy a dar de mis tesoros para ti. Y dijo, ya bendije, no la puedo quitar. No la puedo quitar. Cuando mi pastor se fue, teníamos el sonido, lo teníamos ahí, un lado de esa puerta, de este lado. Ahí estaba yo parado, estaba un hermano que se llamaba Manuel Alas, ya no está aquí. No estábamos en el sonido, estábamos afuera del sonido, enfrente, en el pasillo los dos. Nos pusieron el video de mi pastor de que se fue y no iba a regresar. Y entonces dijo, los voy a bendecir. Cuando dijo los voy a bendecir, yo me tiré pecho tierra. Y aquel cuando miró que yo me tiré pecho tierra, se tiró también a un lado de mí. Y yo sentí cuando la bendición me cubrió completamente. Bien, no me la podían dar antes y no me la podían dar después. Yo sentí cuando la bendición me cubrió completamente. Después, aunque él dijera, te la voy a quitar. ¿Cómo? ¿Cómo? Si cuando Jacob se robó la bendición de Isaac, con engaño, Isaac lo bendijo. Y entonces llega Esaú y dijo, dámela a mí. Ya no puedo, dijo. Se la di, no se la puedo quitar. Ya no se la puedo quitar. Por eso cuando Dios te bendice, nadie te la puede quitar. La persona la puede perder, pero no te la pueden quitar. El pastor no puede decir, no, siempre no era para ti el pastor. El pastor no puede hacer nada. El pastor que se aguante. Él ya no puede hacer nada. Por eso cuando yo digo, Señor, yo quiero, y Dios me enseña cómo alcanzarla. Amén, yo quiero que la bendición caiga sobre mi vida. La voy a buscar con deseos, con anhelos. Amén. Y hay un momento que Dios me la va a dar. Y cuando Él me la dé, nadie me la puede quitar. Por supuesto, yo soy responsable. ¿Qué hago con esa bendición? Yo soy responsable. ¿Qué hago con ese manto? Pero
Dios es el que lo da. Y entonces ahí dice el versículo 23, que dijo: mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Versículo 24, al oír esto los 10 se indignaron contra los 2 hermanos, pero los lugares los concede el Padre. Y entonces les dice cómo obtenerlo. Les dice: mira, yo no se los puedo dar, el que lo concede es el Padre. Diga conmigo: el que lo concede es el Padre. Él es el que lo concede. Pero sí les dice cómo conseguirlo. Llamando Jesús junto a sí, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo primero que debo de saber es que es un reino diferente. Diga conmigo: un reino diferente. Porque los gobernantes de los gentiles se enseñorean, los grandes ejercen autoridad sobre los súbditos. Dice: pero este es un reino diferente. Así es que no puedo aplicar los principios del mundo. Tengo que aplicar los principios del reino de Dios. Y entonces dice que el lugar o la manera de obtenerlo es teniendo un corazón para servir. Es el lugar para ser siervo de Dios. Dice: no ha de ser así entre vosotros, versículo 26. Porque el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Entonces, primera condición para ser siervo de Dios es tener un corazón de servidor. Decir: Señor, yo quiero edificar. Mira el capítulo 12 de Primera de Corintios. Todo el capítulo habla de dones y ministerios. Dones y ministerios. Y entonces el capítulo 13 empieza diciendo que si yo entendiera todos los misterios y tuviera la fe para trasladar montañas, y aunque hablara lenguas y angélicas y humanas, soy como címbalo que retiñe. Y nada soy si no tengo amor. Y entonces me habla de todos los dones del capítulo 12. Debo de ejercerlos con amor. Todos con amor. Si yo fallo en el amor, estoy fallando en el corazón que Dios quiere que yo tenga para servir. Por eso hay que hacerlo con amor. El Señor Jesús vino a la tierra y Él vino por amor al Padre. Y en ese amor al Padre Él se encontró piedras en el camino. Piedras grandes, pero no lo desanimaron porque él tenía el corazón para servir al Señor. Y entonces dice que el lugar es para servir, un corazón de servidor. El lugar es para ser siervo, dice versículo 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sabes, en el servicio a Dios llega un momento cuando uno no quiere. Yo tuve un momento de dificultad en el ministerio y dije: para trabajito me busqué, la verdad. Yo quería salir corriendo, hermano. Me dieron ganas de: hermanos, busquen dónde congregarse, búsquense un pastor, porque yo, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Pero dije: no, si me muero, no importa. Si me voy a morir a media predicación, me voy a morir a media predicación. Porque uno debe tener un corazón de servidor. Porque cuando vienen las dificultades, yo no se me olvida, venía de Mahashows, venía ahí por Littleville. Dije: para trabajito me busqué. ¿A qué hora se me ocurrió a mí meterme en esto? ¿Dónde estaba mi cabeza cuando me metí en este asunto yo? Es la lucha más grande que he tenido, creo. Pero dije: no importa lo que pase. Si me van a sacar para enterrarme de ahí me sacarán para enterrarme. Pero no voy a dejar esto a la mitad. Voy a cumplir con lo que Dios me puso a hacer. Así es que, si tú le quieres servir a Dios, hay un momento que uno dice eso. Uno dice: ¿cómo se me ocurrió meterme en eso? Y no te estoy desanimando.
Pero sí te estoy advirtiendo, sí te estoy advirtiendo que el Señor Jesús, dice ese versículo 28, Él vino para ser servido, no para ser servido, sino para servir, pero también dice que vino para dar su vida en rescate por muchos. Su vida en rescate por muchos. Un día el apóstol Otto nos dijo a los pastores, dijo, es que la Biblia dice que por las llagas el pueblo fue curado. Y a veces a los pastores nos pasan por llagas. Porque tenemos que entender y tenemos que bendecir y tenemos que sanar. Y si no nos meten por esas situaciones, vamos a seguir como empezamos. ¿Cómo empezamos? Mandando a medio mundo al infierno, hermano. Predicando raja madera. Y al que no le guste que se largue, está la puerta, está bien ancha. Así empieza uno, pues. Pero después de varios moretones, mejor hay que sanarlos, mejor hay que sanarlos. Pero uno tiene que llegar al punto de tener un corazón de servidor, de servir. Versículo 26, versículo 28, para dar su vida. Yo quiero ir terminando porque ya es hora de terminar, pero Lucas 22, vaya conmigo Lucas 22, como no usé lo que traía. Me fui a Ezequiel, a Génesis, a Salmos 15. Lucas 22 está esa situación, esa misma situación. Versículo 24, se suscitó también entre ellos un altercado. Lucas 22, 24. ¿Sobre cuál de ellos debería ser considerado? Si dijéramos, hermanos, y entre todos los servidores, ¿cuál necesitaríamos considerar como el mayor? Dice ahí que ellos estaban diciendo, ¿cuál de ellos debería ser considerado como el mayor? Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos. Los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros, hágase como el menor o como el más joven. ¿Qué quiere decir eso? El más joven es el que sabe que necesita aprender. ¿Cuándo nos buscamos un problema serio? ¿Y a mí por qué me van a enseñar? ¿Y por qué se tienen que meter? ¿Y por qué me tienen que decir a mí? A la gente no le gusta que le enseñen. Principalmente si tiene orgullo en su corazón. No se me olvide esta situación. Cuando yo empecé de pastor, no sé, me pasaron muchas cosas, pero esta es secular. La Walmart estaba allá donde estaba antes, en aquel lugar. Y había unos que venían en una camionetita pequeña, Ford Ranger verde, me acuerdo. Y estaban, ahí en la Walmart, estaban en el parqueadero mirando un mapa. Y entonces me dijeron, oiga, ¿aquí es Russellville? Les dije, sí. Dice, no, pero llamamos y nos dicen que no había GPS, hermano. No. Estamos hablando de otra época. ¿Man? Llamamos y nos dicen que no es aquí, que estamos lejos. Le dije, ¿para dónde van? Me dijo, para Russellville. ¿Pero qué es Russellville? Y tiene la Kentucky. Decía Russellville, Kentucky, las iniciales de Kentucky. Le dije, aquí no es, es otro estado. Les expliqué, esto es un estado, Alabama, Arkansas es otro estado, Kentucky es otro estado. Están lejos ustedes de Russellville. Y entonces le dije, préstame el mapa, te voy a enseñar. Y le empecé a enseñar, pero había uno que era el líder, que era el que supuestamente los traía. Y cuando yo les quise enseñar, aquel volteó la cara así, hermano. No sabía, pero no quería que le enseñaran. ¿Sabe que hay gente así? No sé por qué, nunca se me olvidó, jamás se me olvidó que hay gente que no le gusta que le enseñen. Se hacen de los que saben y no saben, pero tampoco quieren que les enseñen. El que quiera ser el mayor, hágase como el menor. El que quiera ser el mayor, hágase como el más joven. El más joven es el que necesita aprender, reconoce que no sabe. Si tan solo se dejara enseñar. Mira, por aquí agarras este highway, te vas aquí, agarras el 65 al norte, y vas a encontrar a Russellville, Kentucky. Y le dije, yo recuerdo que le grité, pero no me golpeó, gracias a Dios. Le dije, ¿quieres que te enseñe o no quieres que te enseñe?
Pero yo ya estaba enojado, hermano. Si no quiero, te enseño, por mí no hay problema. Háganle como puedan. Y el otro dijo, sí, enséñanos, díganos cómo. Ok, pues este no quiere aprender. Es que era el líder. Era el que los traía. Era el que supuestamente sabía. Y sentía que lo estaba haciendo quedar a la vergüenza. No es vergüenza ser enseñado. Es una bendición ser enseñado. Mire, yo termino. Mira, es que traía mucho aquí, pero yo termino donde empezamos. Vaya conmigo a 1 Timoteo. Porque hay que ser servidores de Dios con un corazón limpio. Que te enseñen. Que nos enseñen. Un maestro es una bendición, mi hermano. ¿Sabe que con maestro casi todo el mundo aprende? Casi todo el mundo aprende. ¿Quieres tocar el piano? Tal vez tú no sepas, digas teclas blancas y negras y esto qué. Pero el maestro te va a enseñar. Porque con maestro casi todos aprenden. Y es una bendición tener maestro. 1 Timoteo 3:1, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra, buena cosa desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, y están las características de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Buena obra, si desea servir. Versículo 6. No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. ¿Qué se requiere? Madurez. Diga conmigo, madurez. No un recién convertido, no sea que se envanezca. Y el versículo 7 dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Diga conmigo, buena reputación. Porque si tenemos mala fama allá, afuera, y una persona que te conoce, que conoce a alguien como malo allá afuera, viene un día a la iglesia y te encuentra recibiendo a la gente en la puerta, hermano. Va a decir, ¿y este es cristiano? Que tenga buena reputación también con los de afuera. También con los de afuera. Por eso sí es importante el testimonio. Sí es importante el testimonio, mi hermano. Que no nos conozcan, pues por pecadores. Decía mi pastor, decía que tengamos, ¿cómo decía él? Ya se me olvidó el dicho que decía él. Pero la cosa es de que tengamos, pues, errores, pero no horrores. Eso es lo que decía él. Errores, pero no horrores. Cuidémonos de los horrores. Errores todos tenemos, pero horrores hay que cuidarnos de eso. Necesitamos ser servidores de Dios, dando un buen testimonio adentro y dando un buen testimonio allá afuera. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por permitirnos compartir y platicar tu palabra y ser edificados, Señor. Padre celestial, eres tú el que edifica, no yo. La palabra que hablo sea la que tú guías en mi corazón para compartir, para edificar. Y Señor, que todos, yo quiero tener un corazón limpio. Tener un corazón libre, Señor. Porque yo quiero honrarte, bendecirte a ti, glorificarte y servir. Y que tenga un corazón de servidor. Un corazón para edificar, un corazón para bendecir. Señor, que pueda, de parte tuya, Señor, hacer un buen servicio. De manera que tu iglesia sea edificada y que sea guardada de lo malo. En el nombre de Jesús de Nazaret y que, Señor, la palabra que predico, Señor, que enseño, tenga ese condimento de amor, de paz y de buenos deseos, Señor. Porque eres tú el que hace la obra, pero es mi vida a través de mi vida la que es transmitida, Señor. Así es que también mi vida, Señor, sea de acuerdo a ti, no de acuerdo a mis propios deseos. No de acuerdo a egoísmo, Señor, sino de acuerdo a lo que tú quieres edificar. Señor, yo bendigo a mis hermanos y te doy gracias por sus vidas. Señor, que cada uno sean bendecidos, edificados, levantados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que seamos guardados en el corazón y que te demos un buen servicio a ti, un servicio
de adoración, un servicio de búsqueda, un servicio de entrega. Mi Señor, te bendigo y te doy a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, gracias por tus siervos, gracias por tus ministros, gracias porque son siervos tuyos para tu gloria y tu honra, Señor. En Cristo Jesús, gracias papá, gracias Señor, gracias mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Dos anuncios.